La semana pasada me faltó tiempo para completar el tema sobre la ideología de género, así que lo voy a hacer para la clase de esta semana. Así que recordando lo que tocamos la semana pasada sobre el feminismo, podemos decir que el punto de partida del cristianismo progresista en la defensa de la ideología de género es similar a la defensa del feminismo. ¿Qué significa eso? Consiste en la afirmación que la Biblia es una colección de documentos escritos por autores heteronormativos u homofóbicos, que no hacen otra cosa que reflejar el heteronormativismo o la homofobia de los tiempos y las culturas en que los libros bíblicos fueron escritos. Ahora, permíteme explicar qué significa heteronormativo. Es el concepto de que lo normal en la relación sexual es relacionarte sexualmente con el sexo opuesto. Ya la palabra hetero significa diferente, homo significa igual. Así que el argumento de la ideología de género es que en los tiempos bíblicos, lo normal, lo que se consideraba normal, era tener relaciones sexuales con el sexo opuesto y por lo tanto había una fobia a la homosexualidad, homofóbico. Entonces el argumento es que los autores bíblicos simplemente reflejan los valores culturales de su tiempo. Obviamente, este argumento descarta por completo el concepto de que la Biblia sea una revelación divina. El cristianismo progresista, como hemos visto antes, descarta la noción de revelación espiritual de parte de Dios y se queda con la Biblia como simplemente documentos humanos que reflejan los valores culturales de los tiempos en que fueron escritos. Ahora, el cristianismo progresista frente a la ideología de género se traza tres metas. Número uno, resaltar el heteronormativismo o la homofobia latente a lo largo de las escrituras. O sea, leen la Biblia y constantemente resaltan este es un elemento heteronormativo. Por ejemplo, el relato de la creación, que Dios hizo a Adán y Eva y se unieron. Ah, dicen ellos. Eso refleja entonces el heteronormativismo o textos como en Deuteronomio que juzgan la homosexualidad, dicen, ah, es porque en ese tiempo la cultura era homofóbica. Así que esta es la primera meta, mostrar a lo largo de la Biblia esta actitud del heteronormativismo y también vinculado con eso la homofobia. La segunda meta es deconstruir la hermenéutica histórica de la Biblia, es decir, cómo la iglesia ha interpretado la Biblia a lo largo de 2000 años, para sacar a la luz las metas heteronormativas u homofóbicas ahora de los intérpretes, los que están interpretando la Biblia. Intérpretes, por cierto, para el cristianismo progresista, intérpretes conservadores, con el fin, dicen ellos, de exponer la intención de estos intérpretes conservadores de dominar y oprimir a los homosexuales y transexuales. Dicen, esto es lo que por 2000 años se ha dado. Gente homofóbica, gente que tiene este concepto del heteronormativismo, han insistido en interpretar la Biblia en tal manera que eh, resalta esta filosofía que tienen y terminan condenando todos los homosexuales o los transexuales. La tercera meta es, ahora, habiendo cumplido las dos primeras metas, es reinterpretar la Biblia a la luz de la ideología de género. En otras palabras, elaborar y aplicar una hermenéutica gay a las escrituras. Vamos a ampliar estos puntos ahora por un tiempo. En primer lugar,
La primera meta, la exposición de la homofobia en la Biblia. El cristianismo progresista acusa a los autores de la Biblia de la heteronormatividad, es decir, de suponer que lo normal es ser heterosexual. Por lo tanto, los autores o el cristianismo progresista rechazan muchos de los textos bíblicos que afirman que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, aduciendo que no viene de Dios, dicen ellos. No, esto refleja la cultura de los tiempos bíblicos, lo que la gente creía. Ahora, dan el mismo trato a todos los textos que tienen que ver con las relaciones sexuales. eh, todos los textos que tienen que ver con la prostitución, que tienen que ver con relaciones antes del matrimonio, dicen, todos ellos suponen la heteronormatividad y en particular la crítica de la Biblia hacia la homosexualidad. Ahora, ¿qué podemos decir al respecto como evangélicos bíblicos? La forma en que el cristianismo progresista lee la Biblia se prestaría, si nos ponemos a meditar un momento, nos vamos a dar cuenta, se prestaría para toda clase de abuso. Imagínense, cada persona que tiene un concepto X, una filosofía, podría aplicar el mismo método que la ideología de género aplica a la Biblia. Permíteme un ejemplo. Pensemos en un ladrón. Un ladrón podría argumentar que la Biblia fue escrita por personas que favorecen el concepto de la propiedad privada y que la única manera en que alguien puede ser dueño de un bien es comprándolo o trabajando para tenerlo, ¿ya? Las únicas dos maneras de tener un bien, comprando o trabajando. Además, es decir, excluyendo el poder robar algo como una forma legítima de tener un bien. Además, ellos podrían argumentar que la Biblia fue escrita en una cultura que era culpable de la arpaxofobia o la cleptofobia, dos palabras que se refieren a tener temor a los ladrones o tener temor a ser robado. Y que en realidad, según este argumento, robar es una forma legítima de obtener una propiedad o bien. Digamos, vivimos en una época en la cual el robo se ha proliferado tanto que cierto segmento de la población dice, la verdad es que robar está bien. Es otra forma de tener lo que tú quieres tener. Puedes trabajar, puedes comprar o puedes robar. Todo es igual. Dirían, la Biblia prohíbe el robo, no porque el robo está mal, sino porque la cultura en la cual se escribió la Biblia era una cultura cleptofóbica o una cultura arpaxofóbica. Y por eso prohibían robar. Entonces, argumentarían que realmente robar es una forma legítima de tener algo, que la Biblia nunca condena eh, el robo. La Biblia simplemente refleja la cleptofobia de los autores y la cultura bíblica, y que hoy en día se debe valorar y, respetar eh, ladrones como miembros de la comunidad en la que vivimos. Bueno, se imaginan, uno podría multiplicar ejemplos así, ¿no es cierto? Tú decides que hay cierta forma de vida que tú quieres tener, que la Biblia aparentemente condena. Ahora dices, la única razón por la que la Biblia condena esa forma de vivir es porque en la cultura en lo que los autores vivían, eso no era aceptable, pero no es algo absoluto, universal. Así que hoy en día vamos a descartar la Biblia y vamos a aceptar esta forma de vida porque todo es relativo. Ahora quizás se sorprendan
de estos argumentos, pero sería la misma lógica, ¿no es cierto?, que está aplicando la ideología de género. Queda la segunda meta, la deconstrucción de la interpretación bíblica. Según el cristianismo progresista, a lo largo de los siglos, los que han interpretado la Biblia compartían el punto de vista de los autores. Por lo tanto, no solo promovieron el concepto heterosexual del matrimonio, sino que reforzaron la crítica que la Biblia hace del homosexualismo, interpretando la Biblia en esa manera y según el cristianismo progresista, a veces mal interpretando ciertos textos con el fin de oprimir a los homosexuales. Por ejemplo, hoy en día ya es bastante conocido la manera en la cual la ideología de género interpreta ese capítulo en Génesis de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Históricamente, porque la Biblia lo indica, el pecado era la homosexualidad. Todos los varones de la ciudad querían violar a esas visitas a la casa de Lot, que resultaron ser ángeles, pero que los ciudadanos de Sodoma pensaban que eran simples hombres. Ahora, el argumento del cristianismo progresista y la ideología de género es que a lo largo de 2000 años se ha malinterpretado ese pasaje precisamente por la homofobia y que lo que la Biblia realmente está indicando es que el pecado de Sodoma y Gomorra no fue la homosexualidad, fue la falta de respeto a visitas a la casa de Lot, que salieron para insistir en conocerlos, es decir, conocer su identidad, como un policía pidiendo cuál es tu DNI. Así que es increíble cómo han tratado de reinterpretar ese pasaje en Génesis para decir que lo único que los hombres de Sodoma querían era verificar la identidad de estas personas que llegaron a la casa de Lot. Una idea bastante irrisoria cuando uno se pregunta, pero el texto bíblico dice que todos los varones salieron. ¿Acaso era necesario que todos salieran solo para verificar la identidad de estas dos personas? Es más, si el interés era simplemente identificar su identidad, establecer su identidad, ¿por qué Lot ofreció sus dos hijas? Es que la idea es descabellada, pero este es el argumento que presentan. Dice que los conservadores, a propósito, han malinterpretado textos de la Biblia en una forma homofóbica. Ahora, en tercer lugar, la tercera meta es la elaboración de una hermenéutica gay. Habiendo rechazado la enseñanza bíblica acerca del matrimonio y las relaciones sexuales, y habiendo también rechazado las interpretaciones tradicionales de la enseñanza bíblica, ahora lo que el cristianismo progresista pretende hacer es elaborar una hermenéutica gay, es decir, una forma de leer la Biblia que no solo acepta las relaciones homosexuales como válidas, sino que las exalta, las defiende. ¿Cómo? Ah, dicen ellos, es una manifestación de la multiforme gracia de Dios, que Dios no está limitado a solo hacer hombres y mujeres con atracción opuesta, que Dios también puede hacer hombres y mujeres con atracción sexual para el mismo sexo, u hombres y mujeres que un día se sienten atraídos al mismo sexo y otro día atraídos al sexo opuesto. Ah, dicen ellos, esta es la multiforme gracia de Dios. Es interesante cómo a veces cuando les conviene, descartan la idea de Dios. Y a veces cuando les conviene, introducen el concepto de Dios. Porque lo único que quieren hacer es prevalecer sus ideas, aunque a veces resulten ser inconsistentes en sus argumentos. Ahora, esta forma de leer la Biblia tiene tres aspectos.
Es decir, para elaborar una hermenéutica gay, hay que leer la Biblia en tres maneras. En primer lugar, hay que negar la validez de las interpretaciones tradicionales, de los pasajes que prohíben las relaciones homosexuales, como el caso que acabo de mencionar de Sodoma y Gomorra. Ellos dicen, hay que negar que sea válido esa forma de leer la Biblia. En segundo lugar, ahora quieren reinterpretar esos pasajes en una forma que identifica la presencia de relaciones homosexuales en la Biblia. Es decir, ellos dicen, aunque la Biblia haya sido escrita en un tiempo homofóbico, en realidad la Biblia esconde algunos relatos homosexuales. Hay que descubrirlos. Y en tercer lugar, hay que elaborar una teología de la sexualidad que no solo niegue que Dios condena la diversidad de expresiones sexuales más allá de lo heterosexual, sino que valora la homosexualidad, que Dios valora los transexuales como expresiones legítimas de la sexualidad humana. Ese es el deseo al elaborar una hermenéutica gay para leer la Biblia a la luz de esos lentes. Ahora, se entenderán ahora la tendencia a la eisegesis en el cristianismo progresista. Y esto es lo mismo que encontramos en la defensa del feminismo. Cuando el cristianismo progresista decide defender la ideología de género, comenzamos a notar el mal uso que hacen de la Biblia, forzando el texto bíblico a decir cosas que simplemente no dice. Traigo a la memoria ese audio que escuchamos de David, eh, este pastor de México, David López, argumentando que la túnica de José en Génesis 37 era en realidad una túnica de mujeres, porque en el relato en Reyes de Tamar, esa misma palabra se usa del vestido de Tamar. Y su argumento es que hay que interpretar Génesis 37 a la luz de Segunda de Reyes, creo, el capítulo 13, pasando totalmente por alto el hecho que los dos relatos distan en tiempo y en cultura enormemente, así que no hacen una apología por equiparar el significado de la palabra ahí. Pero peor todavía para ellos, pasan por alto lo siguiente, que esa palabra en hebreo, que la Reina Valera traduce túnica de muchos colores, pero que en realidad significa una túnica larga, mangas largas o una túnica larga hasta los tobillos. En el pasaje en Génesis, ese término se traduce como colores, algo de colores, y da pie a que cuando se tradujo la Vulgata, es decir, la Biblia en latín, se usó la Septuaginta de Génesis 37 para traducir una túnica de muchos colores. Pero cuando vamos a la Septuaginta, la versión del Antiguo Testamento en griego, en el pasaje, en el relato de Tamar, esa misma palabra en Génesis, que se usa en Génesis, ahora en Segunda de Reyes se traduce con otro término diferente en griego. Nada que ver con muchos colores. Ahora sí tiene que ver con una túnica larga. Así que Génesis y Reyes, dos traducciones diferentes en la Septuaginta, indicando que los traductores entendían que no se trataba de la misma cosa. Ahora, David López escoge pasar por alto eso en su exégesis, cosa que es indebido, porque una de las herramientas para interpretar la Biblia
es el uso de traducciones antiguas. En particular, cuando hay una palabra en hebreo que no entendemos muy bien hoy en día. Qué interesante volver hacia atrás 2300 años, cuando la Septuaginta fue traducida, para ver cómo esos traductores entendieron e interpretaron estas palabras difíciles en hebreo. David López simplemente no menciona nada de eso. ¿Por qué no? Porque no le conviene. Porque ya ha decidido el significado que él quiere tener. ¿Qué es eso? No es exégesis, no es sacar del texto lo que realmente significa, es eisegesis, es meter al texto lo que tú quieres que el texto esté diciendo. Encontramos lo mismo en el relato del criado del centurión, en Mateo 8. David López afirma que la palabra en griego ahí significa amante, que no era el criado del centurión, era el amante del centurión. Ahora, la palabra en griego es pais. Y muy aparte de esa tabla que yo les mostré unas clases anteriores, yo me puse a investigar esta palabra pais, que en Mateo 8 se traduce criado del centurión. ¿En qué otros momentos, en qué otras partes de Mateo hay la misma palabra pais? Que David López afirma que significa amante, no criado. Y encontré que Mateo usa esa palabra en varios lugares. De los siervos de Herodes, de los niños en Belén. ¿Se imaginan? Los niños en Belén son llamados pais en el relato de Mateo. ¿Cómo se puede afirmar que esa palabra significa amante? Más aún, en Mateo, esa palabra pais se usa del siervo de Jehová, el Señor como el siervo de Jehová. Una vez más nos damos cuenta que el cristianismo progresista nos critica por usar mal la Biblia, cuando ellos manejan pésimamente las escrituras en su intento de hacer exégesis. Y es porque quieren imponer sobre la Biblia sus criterios. Y por eso manejan tan mal la palabra de Dios. ¿A qué conclusión podemos llegar esta tarde? Al igual que con el feminismo, hay una tendencia en el cristianismo progresista a manejar la Biblia en forma contradictoria. Por un lado, muchas veces procuran afirmar que la Biblia simplemente no trata el tema de la homosexualidad porque en los tiempos bíblicos no existía la ideología de género, como en estos tiempos. Sin embargo, en otros momentos comienzan, entre comillas, a descubrir textos bíblicos que, según ellos, indican la presencia de la homosexualidad en relatos bíblicos como Noemí y Ruth, lesbianas, David y Jonathan, homosexuales, José, homosexual, el centurión, homosexual. Y aquí lo que hay que reclamar es, no pueden, por un lado, afirmar que la Biblia no trata el tema de la homosexualidad porque en ese tiempo no existía la ideología de género. Y por otro lado, afirmar que hay varios pasajes en la Biblia que indican la presencia de homosexualidad. Eso es totalmente contradictorio. Tampoco puedes afirmar que la Biblia fue escrita por personas que manejaban la heteronormatividad y que las culturas antiguas todo era heteronormativo. Y ahora alegar que a pesar de eso hay relatos bíblicos que muestran la homosexualidad en esos tiempos antiguos, es que no puedes manejar la Biblia así, en esa forma antojadiza. Eso indica eisegesis, el deseo de manipular la Biblia para que la Biblia diga lo que tú quieres que la Biblia diga. Y eso no es una forma responsable. Y lo más triste, hermanos, es que se jactan de ser
estar aplicando las ciencias bíblicas, que son los más avanzados, que son los grandes biblistas, y manejan la Biblia así. Hay que desenmascarar eso y decir, no están manejando la Biblia bien. Así que entendamos esto, hermanos. El cristianismo progresista acusa a los conservadores evangélicos como nosotros de interpretar mal los textos bíblicos, cuando son ellos, los progresistas, que hacen exactamente eso en el tema de la ideología de género y afirmar que la Biblia no tiene nada que decir en contra de la homosexualidad. Espero que esto les ayude a pensar un poco este tema. Les animo a leer material en revistas o en blogs de el cristianismo progresista para que ustedes mismos se percaten de cómo están manejando la palabra de Dios. Pero no se asusten, no se dejen chantajear por personas que pretenden ser muy avanzados en su manejo bíblico, cuando en realidad no están manejando bien para nada la palabra de Dios. El problema, hermanos, es que nosotros no conocemos suficientemente bien la hermenéutica y cómo interpretar la Biblia y nos dejamos fácilmente impresionar. Dios nos ayude a poder crecer en la madurez en nuestro manejo de la Biblia. Uno, para no dejarnos engañar por el cristianismo progresista. Y en segundo lugar, para saber cómo refutar sus argumentos cuando quizás se presenten en nuestras iglesias. Vamos a orar un momento ahora y pedir al Señor que Él nos ayude a tener sabiduría, porque realmente hay una tremenda batalla espiritual y tenemos que pedir a Dios que Él nos ayude en estos temas. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por el desafío de ella. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a aprender a estudiar a fondo tu palabra, manejar bien herramientas de interpretación bíblica, para que cuando alguien viene para queriendo sorprendernos con ideas nuevas de la Biblia, estemos preparados para presentar una defensa de lo que enseña tu palabra. Los días son difíciles, Señor, y necesitamos tu ayuda. Pedimos que tú nos ayudes en manejar ese tema tan difícil hoy en día. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Mi hermano, que Dios le bendiga y espero con interés sus preguntas acerca de esta clase.